Las notas de divulgación muy local, él hace una reflexión, incluso partía de ciertas preguntas, ya ahí sí que al aire, ¿no? Que eran o sea, ¿cuál es el objetivo de un medio de comunicación? ¿El objetivo es dar información o el objetivo es dar notas, noticias, por decirlo de esta manera? Y particularmente mencionaba que en lo que vendría a ser la carrera de periodismo, hay una cosa que se aclara mucho, ¿no? Y vamos, hacía referencia, creo, a un acontecimiento con respecto a la aerolínea alemana Lufthansa, no sé, sobre un vuelo que se estrelló o algo por el estilo, por una falla técnica que no fue detectada, bla, por ahí más o menos a mediados de los 80. El asunto es que cuando estaban en pleno, algunos apogeos de la noticia, se entrevistó al dirigente, así que el directivo más alto de la aerolínea, entrevistándole sobre todo, tratando de indagar los porqués, ¿no? Un poco consternado el directivo decía, bueno, pues es que también, o sea, lo que no dicen es que Lufthansa tiene tantos vuelos, o sea, tantos despegues y aterrizajes diariamente y no pasa nada. Y quien lo entrevistaba, que era un periodista de Estados Unidos, dice, exactamente, porque eso es información. La noticia es, se cayó el avión, porque el asunto es que la noticia siempre tiene que ir caminada, como quien dice, a plantear la excepción, es decir, a plantear aquello que en realidad no es regular, por decirlo de esta manera. Porque apreciar que una aerolínea tiene un funcionamiento adecuado, cuando están obligados a hacerlo. ¿Por qué sería, digamos, meritorio reconocer algo de lo que es su obligación? Digo, es una empresa que se dedica a eso y que por ende tiene que hacerlo así. Entonces, ¿por qué, digamos, lanzar las campanas al vuelo por algo que es una responsabilidad? Sin embargo, la noticia y lo que se destila es cuando esa empresa no cumple con ese propósito. Lo mismo se podría aplicar en este sentido. Nos espantamos, nos asustamos, nos consternamos con una noticia como la de el asesino o los asesinos de Catepec. Creo que hay hasta donde seguí la nota hay una cierta participación de una pareja de tipo, pero en realidad todo se le atribuye al personaje en cuestión, ¿no? Y digo, nos asustamos justo en un contexto, en un medio, en un país en donde ¿cuántos mueren asesinados al año? En un país en donde sabemos de... A mí lo personal me causó indignación la reacción de nuestro país, por ejemplo, con respecto a los muchachos, estos que eran estudiantes de cinematografía en Guadalajara y que tristemente ahí sí, pues perdieron la vida por la paranoia de los cabrones que estaban ahí, pensaron que eran, digamos, cuando al contrario, mataron, los descuartizaron y luego los disolvieron. Digo, me causó indignación por una razón. 20 años atrás, 22 años atrás, eso mismo había pasado en Culiacán. Y es una noticia, digamos, que en cierto sentido es un parteaguas para la sociedad sinaloense. Es decir, a partir de ahí las cosas empezaron a complicar mucho. Vamos, la colonia Las Quintas, viejo predio que era un huerto, prácticamente un huerto de mangos, que todavía quedan muchos de esos árboles ahí en esa colonia es donde tenemos un consultorio. Fueron a una fiesta en casa de los Andrade, creo que pues les puede resultar conocido el personaje de Yolanda Andrade, que es culiacanense, ¿okay? Fueron a una fiesta del hermano Rolando Andrade, y pues estos muchachos, digamos, se metieron en un intercambio de palabras y jamás llegaron a su casa. Y las hipótesis policiales, y ahí sí de los mismos padres, fue ¿cómo es posible que no los hallaran? Las hipótesis más sonadas son los desaparecieron particularmente de dos formas. Uno, ya con eso, digamos, se desmontó la idea de que existía la práctica de disolver cuerpos por parte del narco en Sinaloa. Eso en cierto sentido lo corroboró. Y si no era por ahí, era muy usual que casi todo funerario tenía crematorios. Y las familias más acomodadas económicamente hablando, pues tenían acceso a ese tipo de espacios y en cierto sentido de seguridad. Casi 25 años atrás había sucedido eso ya. Y entiendo, eran otros tiempos, la información, los medios eran otros, pero aún así yo nunca escuché ni vi la indignación nacional. Y me pareció muy curioso que después de casi 25 años, ahí sí la indignación fue grande. Y lo digo, me pareció hipócrita por una razón. Porque en realidad en estos casi 25 años, ¿qué no hemos visto? En estos casi 25 años, ¿qué no hemos sabido?
en estos casi 25 años, ¿qué no se ha dado a conocer? Vamos, ya hace casi 15 años que se supo de este personaje también sinaloense, que trabajaba para el cártel de los Arellano, en lo que era Tijuana, que bautizaron medio morbosamente el pozolero, porque era lo que se dedicaba a disolver los cuerpos. ¿Por qué sorprendernos en este momento? Es decir, ¿qué es lo que en todo caso tienen estos dos acontecimientos para que hoy sí, después de 25 años de un baño de sangre que no ha terminado, hoy sí nos veamos sorprendidos? ¿Cuál es la diferencia? Que estamos llegando a un punto que jamás imaginamos. Justo sobre esa línea, me pareció oportuno plantear este asunto con respecto a esta noticia de lo que sucedió en el centro del país, particularmente en la zona de Catepec, el área, digamos, que conurba con la Ciudad de México. De repente pasaba las líneas geopolíticas el tipo, y sinceramente me pregunté, o sea, ¿qué tiene de extraordinario? Solo hay un elemento que lo hace, digamos, distinto al resto. Y a lo que voy con esto es, en un país en donde tenemos este baño de sangre, nos espanta eso. Suena distinto. Y esa es la pregunta, ¿qué tiene de diferente? Tiene de diferente que hoy las mujeres no tienen el mismo lugar, la misma tesitura que tenían hace años. Desaparecían, nadie las encontraba. ¿Cuántas desaparecieron en Ciudad Juárez? ¿Cuántas se encontraron de esas? ¿Cómo las encontraron? Pero al fin y al cabo, ¿cuál era el lugar de esa mujer? Pues es que era madre soltera. Es decir, siempre hay una justificación para la perpetración de esos crímenes. Hoy no. O sea, pueden ser lo que sean las mujeres, pero hoy no es justificación absolutamente nada el que eso suceda. Y es ahí donde salta justo lo que creo que nos tendría que interesar a nosotros, que se supone estamos interesados, sí, en el trabajo clínico, pero evidentemente también en lo que es estos fenómenos sociales que de alguna otra manera ponen bajo la lupa y maximizan lo que clínicamente acontece. La mujer ya no solo es un objeto en el sentido social o socioconstructivo. La mujer ya ocupa el lugar y la categoría de sujeto. Y en ese sentido, sujeto de derecho, sujeto de derechos, aunque también de responsabilidades, pero también sujeto de derechos en la medida en la que reclama algo que se supone que todo Estado de derecho, es lo primero que tiene que garantizar: la seguridad. Cualquier Estado de derecho moderno, contemporáneo, que esté amparado en leyes, eso es un Estado de derecho, tiene que garantizar ante todo la seguridad de sus ciudadanos. Puesto en esos términos, realmente nuestro Estado es, el Estado mexicano, es un Estado que funciona. Las preguntas empiezan a ser mal intencionadas porque repito una idea. Puntualmente, si lo planteamos en ese ángulo, no, es un Estado fallido. Pero habrá quien diga, no, no es un Estado fallido, es un Estado coludido. Entonces eso ya nos cambia las reglas del juego. Un Estado que esté coludido, entonces ya no tiene como propósito inicial, primordial, más importante, brindar la seguridad de sus ciudadanos, sino otras cosas: el mercado, la estabilidad económica, lo que ustedes quieran. Pero todo eso nos lleva nuevamente al mismo punto. ¿Y de qué sirve una estabilidad económica? ¿De qué sirve, digamos, la estabilidad del mercado si no hay quien pueda hacer uso de, o quien pueda estar inmerso en ese engranaje, en ese movimiento? Ese es el truco en el cual estamos cayendo. O más bien, esa es la trampa en la cual estamos cayendo. El contexto y el momento histórico que vivimos está marcado por una cuestión. Efectivamente, hay un carácter tendencioso en esa pregunta que se hace al principio: ¿cuál es el objetivo del Estado? Podríamos pensar el Estado mexicano. El objetivo de todo Estado contemporáneo occidental es el mercado. Y en relación a ello, no somos ciudadanos, somos consumidores. Y los consumidores tienen una peculiaridad que el ciudadano no tenía. La peculiaridad es que somos reemplazables. Porque si no consumo yo, consumo alguien más. Da la misma. Lo que importa es la entidad abstracta del mercado, y sobre eso es lo que importa que se mantenga. Y se mantenga con un carácter saludable, pues es precisamente su funcionamiento, el movimiento de sus engranes, o sea, todo eso. Desde ese ángulo, un contingente como las mujeres son esa piedrita o piedrota, como quieran, en el zapato. Porque en realidad son ese contingente que está pidiendo lo que en todo caso antaño era de la responsabilidad del Estado, pero hoy
no lo garantiza, que es la seguridad. Esa expresión que se ha vuelto tendencia en redes sociales de nos están matando, en realidad nos están matando a todos. Y puede haber a lo mejor también un punto de crítica a los contingentes feministas, en tanto que a ellos les interesan las mujeres, cuando lo más paradójico de un Estado es que si segmentas la exigencia de justicia, lo único que generas es injusticia. Si yo pido justicia para mí y los míos, estoy de antemano pidiendo que me interesen los míos y no me interesan ustedes. Pero si yo pido que haya justicia para todos, seguramente habrá justicia para lo que yo pido. Es ahí donde hay un juego también de contradicción entre las mujeres. Pero por ese lado, al fungir en esa exigencia como piedra en el zapato, las mujeres están adviniendo como algo que antaño precisamente no era, o más bien con una característica que no poseían, que es la exigencia o la emergencia de una exigencia de lo distinto. Piensen que un Estado moderno, amparado en lo que vendría a ser el bienestar y el movimiento saludable de los engranes de la economía, se sostiene precisamente en irse despojando paulatinamente de todo carácter ciudadano. Es decir, ciudadano me refiero a la definición más clásica que se replica en la más clásica es en la antigüedad griega, se replica en la Revolución Francesa, cuando de alguna otra manera se establece en la Carta de los Derechos del Hombre. ¿Qué es el carácter, digamos, en ese sentido ciudadano, político del ciudadano? Es aquel ente que está, digamos, en todo caso, en una relación con los otros, con su contexto, vía los medios abstractos y simbólicos que una sociedad plantea. Justo eso es lo que normalmente, como engranaje actual, no está funcionando. Pensémoslo de esta manera: para que una economía funcione, lo que requiere es movimiento. ¿Movimiento de qué? De mercancías, y la mercancía primordial es el dinero. Movimiento de lo que vendría a ser lo que son las figuras particularmente que componen esta ecuación: mercancía, vendedor, comprador, o en todo caso, objeto de consumo, objeto también en este sentido de oferta, ¿no? Por ese lado. Básicamente es así como se puede mover esto. En un momento como este, justo en donde se pide un paulatino desposeimiento del carácter, digamos, ciudadano, que implica de entrada la asunción de una conciencia con respecto al medio que nos rodea, es decir, a nosotros y nuestra relación con nosotros, es ir a contrapelo. Es querer pretender establecer desde el principio lo que vendría a ser una condición de excepcionalidad, lo cual no es nada negativo, implica solamente una diferencia. A lo largo de la historia de la humanidad, en todas las sociedades medievales, premedievales, medievales, incluso en la incipiente modernidad y en la posmodernidad, siempre la diferencia ha acarreado una reacción. Todo el peso de lo que debe ser la agresividad que socialmente se despliega, ¿sobre quién cae? ¿Sobre la norma o sobre la excepción? Exactamente. Esa famosísima idea del chivo expiatorio, vamos, que tenga una funcionalidad en lo que debe ser las teorías conspiratorias políticas, pues sí, pues, porque es un elemento que está ahí. Pero verdaderamente toda sociedad funciona a partir de eso. Es decir, toda sociedad funciona siempre teniendo un eslabón débil que es sobre el cual cae el peso entero de la cadena. Digo, el extranjero, de alguna otra manera, bueno, en nuestro caso, el indio, el mestizo en otro momento, las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados. ¿Quién más? Piénsenle. Los extranjeros son, digamos, ave de tempestades, como pueden causar admiración, como pueden causar una especie de odio no exacerbado. Pero al fin y al cabo, generan, despiertan, llaman, convocan a lo que vendría a ser precisamente el despliegue de la agresividad, que está jugado, digamos, en torno a la relación de pares, pero que está imposibilitado a su misma vez por las reglas y las formas planteadas de las relaciones sociales. En esa tesitura, desde el psicoanálisis hay un recorrido, no tan largo, pero igual existe, por parte de cierto autor y de lo que él desplegaba ya como conocimientos para pensar la práctica psicoanalítica y lo que es el saber psicoanalítico a partir de ciertos elementos. Desde Jacques Lacan, el concepto de voces siempre, digamos, ha convocado a la referencia a eso que vendría a ser, eso que en teoría feminista se llama la otredad. La otredad siempre vendría a ser aquello que se sale de la norma, y particularmente en tanto se sale de la norma, no está mediado por los mismos elementos específicos que lo que está sujeto a la norma, digamos, implica. El concepto de goce, y me
recomiendo. Esta es una edición viejita, pero pueden conseguir este mismo libro, ya está completado, la segunda edición, igual por siglo XXI. Creo que le comentaba ahorita Iván, es más o menos ahorita la segunda edición que es la que circula, como un tercio más grueso, es decir, son los mismos trabajos, pero aparte otra cantidad más, y está muy peculiar la tapa, tiene un chilanaje, ahí multicolor, policromático, diría. Este texto, que es curiosamente, yo creo que uno de dos textos que yo he encontrado que abordan el concepto de goce, el otro es de Roland Schemama, que es un psicoanalista francés, discípulo de Lacan, que él sí lo trabaja directamente en relación a la clínica. Lo interesante del texto de Néstor Brownstein es que no lo trabaja estrictamente a la clínica. Claro, es un elemento que está ahí que se pone en juego, pero también lo que hace en su conceptualización es sacarlo, es decir, plantear lo que sucede, es decir, en qué otros escenarios está el goce. Y por ese lado, Brownstein es muy freudiano. Si hace una lectura, claro, de un concepto que es de cuño lacaniano, pero es muy freudiano en eso que Lacan siguiera de Freud. Es decir, el goce y el síntoma, si bien es cierto, inicialmente para el psicoanalista importan en el ámbito clínico, lo cierto es que no son los únicos escenarios en donde se despliegan. El otro escenario, Prince, es lo social. El síntoma y el goce, ahí sí que como antagonistas, tienen sus formas de despliegue afuera, en la relación con el otro, porque es justo lo que en todo caso produce y acrecienta estas anomalías de las relaciones. Bueno, anomalías en el sentido de que tienen normalmente un carácter, un componente distintivo del malestar, pero más allá de si en realidad son anomalías en el sentido de falta de una regla, vamos, son la anomalía que condiciona las reglas. Toda relación social siempre está mediada por la condición, como diría Freud, y eso creo que lo pueden saber ustedes perfectamente, pero así se los digo. Toda relación social siempre está condicionada por, ¿cómo decirlo?, apaciguamiento, por la sofocación de las emociones pulsionales agresivas, la pulsión de muerte particularmente. Pero eso no queda hasta ahí, es decir, eso que se sofoca para que se establezcan las relaciones amorosas, principalmente amorosamente familiares en ese sentido, la afiliación y todo lo que se sofoca para que eso pueda suceder, siempre tiene una especie como de válvula de escape, un punto de salida. Y normalmente van a buscar, insisto, ese eslabón más débil, o en su efecto, si no más débil, más visible, aquello que incluso socialmente se puede establecer como eso, como visible. Ahora, esa visibilidad y esa permisibilidad para la expresión de la agresividad, de hecho mismo ya Lacan tiene un texto que se llama La agresividad en psicoanálisis, que valdría la pena que en algún momento lo revisara, porque plantea una cosa muy elemental, y es un texto de 5 tesis, y en la primera tesis plantea algo de Lacan. La agresividad es distinto de la agresión, es decir, la agresividad en su sentido estricto es una cuestión latente, que el hecho de que la agresividad se exprese implica un corte a la posibilidad de que la agresión se dé. La agresividad está implícita en todas las relaciones. El asunto es que está mediado por un carácter, por un componente que distingue al hombre, que distingue al sujeto. El lenguaje, el carácter simbólico propio de esta estructura con la cual, digamos, a través de la cual nos relacionamos, que de entrada permite hacer fluir esto que resulta complicado en cada relación. Desde ese ángulo, por supuesto, ya en el despliegue y en la consecución de todas estas concatenación de estas 5 tesis, por supuesto que llega ahí sí a una referencia a un texto Princes para entender la agresividad en psicoanálisis, Tótem y Tabú, porque hace referencia a lo que Freud hace referencia en Tótem y Tabú tras las revisiones antropológicas exhaustivas que llevó a cabo para poder escribir ese texto. Todas las sociedades han tenido a lo largo de la historia rituales, y válgame la redundancia, los rituales son rituales de pasaje de un estado al otro, es decir, de una condición del sujeto a otra. En el caso de ustedes, señoritas, las que no están tan señoritas también lo recordarán, nos quedan solamente los 15 años, pero hay que reconocerlo, los 15 años se han vuelto la fiesta de 15 años, la celebración, conmemoración de los 15 años, se ha vuelto una frivolidad cuando no un mero trámite. Vamos, antaño, y antaño me refiero en el siglo XIX, ¿qué implicación tenía la celebración de una festividad así? Esa expresión que todavía se sigue utilizando, muy decimonónica, de que pasaste de la edad de las ilusiones, pasaste de niña a mujer. Claro, las mujeres, a sus 15 años, siglo XIX, principios del siglo XX, ¿qué pasa? En estas regiones del país, en México, hasta mediados del siglo XX, las mujeres de 15 años ya entraban a la edad casadera. Y toda sociedad siempre se ha sostenido por la circulación del goce.
por la circulación de aquellos elementos que propiciaban el acercamiento, más bien la consecución de lo que debe ser el placer. Freud, cuando estructura, cuando establece el texto de Tótem y Tabú, nos dice que ese padre primordial, que tras su asesinato, violación y encumbramiento tras la culpa que surge, vamos, detentaba un poder por encima de todo. Su poder era monopolizar los medios y los accesos hacia lo que eran las vías de placer, el alimento y la sexualidad. Ok, así es como todas las sociedades. Ustedes pueden checar, no lean de psicoanálisis, lean de antropología, y verán que en realidad todas las sociedades han tenido mecanismos, rituales, simbólicos para poder establecer esos medios de pasaje, para establecer los intercambios en tanto a la sexualidad que sostienen la exogamia, para sostener lo que vendría a ser la existencia de un cuerpo, y en todo caso de un sistema, de una estructura, más bien dicho, social, que permita la fluidez. El asunto es que eso habría que reconocerlo. Vamos, y esos rituales, en cierto sentido, funcionaban para todo. Vamos, no es un ritual, pero sí un mecanismo. Eric Laurent, en un texto con respecto también a la agresividad, o más bien que rescata el concepto de agresividad de Lacan, aunque el texto es sobre autismo, plantea un ejemplo pues muy claro de cómo en realidad ha habido cantidad inmensa, no infinita, pero sí muy grande, de prácticas a lo largo de la historia, incluso de las más modernas, que han tenido, digamos, esa posibilidad de hacer algo con agresividad. Y pone un ejemplo que aquí en tierra lagunera pues es casi religión: el fútbol. Dicen, ¿saben ustedes cómo surgió el fútbol? El fútbol surgió en las abadías donde estudiaban los muchachos y donde en las épocas de invierno, en ciertas regiones de la Gran Bretaña, el invierno es 10 meses, nevado y todo el asunto, pues evidentemente los muchachos están encerrados todo el día, en algún momento eso iba a generar problemas. Entonces los monjes lo que hacían es levantar una pelota de cuero, o sea, sálganse a patearla, pateen la pelota, no le pateen la cabeza al compañero. Es decir, el juego como tal tuvo ese carácter, sí, ritual en algún sentido, pero sobre todo como posibilidad de hacer algo con la agresividad que estaba ahí. Claro, llegó el mercado y la cosa se arruinó, porque en realidad ya ahí las cosas empiezan a funcionar de una manera muy distinta. Y lo digo porque el mercado, porque en realidad hoy, y si ponen atención a cualquier programa de fútbol, verán que la queja de los viejos futbolistas que vinieron comentaristas es que en realidad hoy el jugador no siente la pasión o en este caso la fidelidad de los colores. Perdón, pero no tiene por qué sentirlo. En la actualidad, en realidad sí que el fútbol como deporte, como práctica, una práctica profesional deportiva, representa ante todo una cosa como cualquier otra cosa en la sociedad: ganancia. Es decir, lo primero que se exige en una sociedad, digamos, al menos una sociedad como la que le tocó a Freud, era que la condición para establecer sociedad era la renuncia. Vamos, el establecimiento de la castración, decía Freud, es decir, el asumir la renuncia de esto no. De alguna manera la renuncia, asumir la renuncia implicaba el acceso a otras cosas, el acceso a la cultura, el acceso, la posibilidad de advenir como ente, como sujeto de cultura. Bien, hoy, en un contexto marcado hegemónicamente por un mercado capitalista y neoliberal, que ahí sí quisiera ponerle énfasis. El capitalismo per se no es el que ha trastocado todo eso. El capitalismo tiene 3 siglos, 3 siglos y medio. Lo que ha vuelto las cosas mucho más complicadas es el neoliberalismo. El capitalismo como tal es en todo caso la maximización global de las mercancías. Bien, el neoliberalismo es, a partir de eso, una falta de regulación de los estados, porque las economías políticas, hasta todavía 1984, en el periodo de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, que fue cuando se liberó todo este asunto, todo sistema, todo estado, todo gobierno en Occidente manejaba la economía en su contexto. La propuesta de estos dos personajes célebres fue: pues dejemos que el Estado ya no haga eso, que se ocupe de otras cosas más importantes. ¿Cómo qué? El mercado, hasta donde tengo entendido y casi nos ha acompañado a lo largo de la historia de la especie, por lo menos más o menos 10.000 años, en realidad ha marcado las relaciones. Piénselo por un instante, perdón. El mundo mediterráneo, tal cual como lo conocemos en retrospectiva, ¿por qué fue posible que se extendiera, digamos, ahí sí que de manera global?
Y entendiendo que el mundo mediterráneo, tal cual como lo entendemos, engloba a los griegos, los romanos, anterior a ellos los fenicios, los mesopotamios, obviamente el pueblo hebreo, por su carácter comercial. Fue el comercio el que permitió que todo ese cúmulo de conocimiento que existía alrededor de lo que eran las orillas, los márgenes de ese pequeño mar, en esa parte del planeta, digamos que todo eso circulara. Claro, circularon las mercancías y circularon los objetos de cultura. Es decir, la escritura, la lectura, en cierto sentido, fue así como pudimos conocer las grandes tragedias griegas, es decir, van junto con pegado. La economía no es una entidad separada de lo que vendría a ser la perspectiva psicoanalítica, porque para empezar la economía también siempre ha sido, digamos, una especie de tamiz para poder entender las relaciones humanas. Es más, piénselo en un sentido. No es el mismo Friedrich Hegel quien sostiene como premisa elemental qué es eso lo que ha gobernado menos el mundo en los últimos 500 años, a partir de su texto de la dialéctica del amo y del esclavo. Y no son el amo y el esclavo dos conceptos que pertenecen a una forma de relación comercial, mercantil, la esclavista, por cierto. Digamos, no le saquemos al asunto y de vez en cuando posemos nuestros ojos en lo que debería ser eso que es en sentido, digamos, abstracto, la lectura económica. La lectura económica posibilita que se dé un giro en el mundo y posibilita que se dé no paulatinamente, sino a pasos agigantados. Voy a un punto, espero que me aguanten en eso. La posibilidad de que esto, digamos, cambie, gire, pasa precisamente lo siguiente. Antaño todo tesoro cultural estaba sosteniendo una cosa por encima de todo. Insisto, en esa renuncia que implicaba el acceso a algo, un tesoro metafórico, cultural, que implicaba entrar a la constitución de una identidad del pueblo, incluso elementalmente la nación, en el sentido decimonónico, la nación, por decirlo así, era el lenguaje que habitábamos. Todavía hasta Hegel, cuando se hablaba de nación, no se hablaba de una demarcación geopolítica, se hablaba de lenguaje, se hablaba de aquello que nos permitía ver el mundo a través de lo que veíamos el mundo y por ende condicionaba nuestra óptica con la que mirábamos el mundo. Digo, en ese sentido, eso al fin y al cabo ha dado paso, por decirlo de la manera más sutil, a una realidad donde esa condensación metafórica ha dejado de existir para abocarnos a lo que vendría a ser, más o menos, una vida o una existencia trazada por cierto mecanismo de la poesía, pero ojalá fuera eso lo que estuviera por medio, que es el desplazamiento metonímico. Es decir, la peculiaridad de la metáfora aplicada a lo que es el funcionamiento del inconsciente. Y recuerden ustedes que Freud, en la interpretación de los sueños, particularmente en el capítulo 7 donde lo sostiene, nos señala que a partir de ese esquema del Pain que ahí, que es, digamos, la primera topología psicoanalítica que existe, muy rudimentaria, finalmente del siglo XIX, pero muy adelantada en la época, nos señala que en realidad había, ¿cómo plantearlo? Había dos formas en las que funcionaba el aparato psíquico. El aparato psíquico como aparato tiene que funcionar con una energía. La energía es el